Bendiciones a sus vidas. Les saluda Samuel Solórzano, pastor de la comunidad cristiana Luz y Libertad. El tema de hoy lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 6, del verso 60 al 71. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Al leer este pasaje vemos que algunos seguidores de Jesús lo abandonaron porque no aceptaban sus enseñanzas. En el verso 60 vemos que muchos al escucharlo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede aceptarla? Aquí vemos que estos hombres no decían que las palabras de Jesús eran difíciles de entender, sino difíciles de tolerar y aceptar. El problema de ellos no era su intelecto, sino su voluntad. Cuando Dios habla en su palabra, siempre demanda entrega de la voluntad. Por eso hay muchos que rehúsan leer la Biblia y si la leen, se niegan a aceptarla, creerla y obedecerla. Es aquí cuando los discípulos decían que la palabra de Jesús era dura, porque daban a entender que la demanda moral era alta. Amado oyente, el Señor Jesús demanda de nosotros un alto nivel moral y espiritual. Un falso discípulo acepta las obras y la persona de Jesús, pero rechazan sus palabras. Siguen a Jesús mientras hace milagros, pero en el momento que abre su boca, lo quieren callar. En Juan 6:2 dice que mucha gente lo seguía por las señales milagrosas que hacía, pero en Juan 8:31 dice que son verdaderamente discípulos los que se mantienen fieles a sus enseñanzas. Y fue justamente eso lo que la gente no hizo. El obedecer es la prueba final de los verdaderos discípulos, no el mero oír. En cambio, un verdadero discípulo es el que acepta y permanece en las palabras de Jesús. Es aquí cuando Jesús confronta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? La confesión incluye 3 razones lógicas por las cuales los 12 no le iban a abandonar. Siendo Pedro el vocero del grupo, dice lo siguiente: en efecto, Señor, no hay más opciones, no hay otro como tú, ¿a quién podríamos ir? Significa que había evaluado las opciones. Segundo, confiesa que las enseñanzas de Jesús tienen todo lo que necesitan, pues conducen a la vida eterna. Y tercero, confiesa que ellos habían comprobado que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo es nuestra respuesta cuando nos enfrentamos a esta circunstancia? ¿Es esta nuestra manera de pensar o tenemos otros lugares a donde vamos? ¿Aceptamos la palabra de Jesús o lo seguimos porque nos parece lindo lo que hizo o las cosas que puede darnos? Si aceptamos sus palabras, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no amamos a nuestros enemigos? ¿Por qué adulteramos en nuestras mentes y aún fuera de ellas? ¿Por qué amamos otras cosas más que a Dios? Amado oyente, en conclusión, muchas veces nosotros amamos el concepto de la enseñanza de Jesús, pero odiamos la práctica. Deberíamos entender el concepto y amar la práctica. Bendiciones a sus vidas.